i al mateix temps una pregunta clara. Una pregunta clara i una data concreta. I la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb dos apartats, que tots són molt clars. Primer apartat, vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules? Sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent? Sí o no? Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisoluble unidad de la nación española. Por lo tanto, el Gobierno que presido no puede ni autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles. Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación, con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Y una segunda cuestión que quiero trasladarles es que creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida. Sobre el referéndum de autodeterminación, el presidente del Gobierno y yo lo tenemos todo hablado. Y sabemos perfectamente cuál es nuestra posición, que compartimos, por supuesto. Hay que ver qué decisiones toma el Gobierno de la Generalidad, pero en todo caso yo creo que hoy es el momento de fijar posición política y la mía es muy clara, pero conoce también mi posición, ¿eh? En esto el señor Mas, con el que estuve en Cataluña, sabe mi posición, que además es muy sencilla, y tampoco es una novedad, no pretendía darles una noticia, sino ratificar lo que ustedes saben. Esto es un referéndum de autodeterminación, es un planteamiento claro y todo el mundo sabe que estamos en contra de ese referéndum de autodeterminación, que además, repito, creo que conduce a Cataluña a un callejón sin salida. Me parece que es una manera bastante notable de hacer el ridículo, porque tanto reivindicar los nacionalistas e independentistas catalanes el derecho a decidir y son incapaces de decidir el texto de una pregunta. Y tienen que hacer dos, porque son incapaces incluso de decidir el texto de una pregunta. Es una cosa que verdaderamente, si no fuera por lo que hay detrás y por lo que se pretende, sería una manifestación de ridículo espantosa. Me parece que, por otra parte, en fin, es una demostración de cobardía. La consulta no se celebrará, y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y cuya disposición nos corresponde a todos los españoles. Pretender que una comunidad autónoma adopte una decisión sobre algo que nos pertenece a todos los españoles, que es nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, es intentar hurtarnos a los españoles nuestra capacidad de decisión. Es intentar que una parte de los ciudadanos no se puedan pronunciar sobre algo a lo que constitucionalmente tienen derecho. Por lo tanto, es un intento de violentar la Constitución en contra de los derechos fundamentales de los españoles, el primero de los cuales es decidir sobre su propia integridad. Pero en todo caso, insisto, el Gobierno garantiza que no se va a producir ninguna acción ilegal en España. Una realización de una consulta de esa naturaleza sería contraria a la Constitución, sería contraria al Estatuto de Autonomía, y quiero recordar que el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Cataluña y por lo tanto está obligado al cumplimiento de la ley. No se realizará una consulta que pretende que una parte de los españoles no sean capaces de decidir sobre algo que la Constitución les da, y es la decisión sobre su propia integridad. Una consulta de esas características es radicalmente inconstitucional, porque quien puede decir sobre esa cuestión es solo y exclusivamente el pueblo español en su conjunto. Y por lo tanto lo que ha dicho el presidente del Gobierno, como es evidente, es lo que dice la Constitución. A las familias catalanas que se sienten hoy preocupadas, que no va a haber ninguna consulta ilegal. El Partido Popular, el Gobierno de España y Mariano Rajoy van a garantizar la tranquilidad a todos los catalanes y a todos los españoles
de que no se va a realizar una consulta que es ilegal, una consulta que rompe las reglas del juego democráticos, una consulta que supone el mayor y más grave desafío a la ruptura de la unidad de España hecha nunca desde la transición. Hay pregunta, hay fecha, pero no habrá consulta. Habemos pregunta y fecha, la fumata estelada ha salido hoy de la chimenea del Palau de la Generalitat tras el cónclave separatista reunido en secreto, un humo estelado fruto de la quema de la Constitución y del Estatuto en aras de asegurar y aglutinar ese frente separatista que ha decidido retar a la democracia, al Estado de Derecho, a la convivencia y a las leyes que nos otorgan nuestra condición de ciudadanos libres e iguales en una democracia. Creo que hubiese sido un desastre, hubiese sido dar la razón a Aznar cuando dijo que antes se rompería Cataluña que España, si no hubiésemos sido capaces de llegar a un acuerdo común entre todas las fuerzas políticas que estamos a favor de que se celebre la consulta en el contenido de la misma. Ahora falta mucho de aquí que se celebre la consulta y hay que buscar consecuentemente el amparo legal para que la misma pueda realizarse. Quisiera recordar algunos de los principios que se aplicarían en una situación así. La separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado no sería neutral en cuanto a respecto a los tratados europeos. La Unión Europea se ha establecido por una serie de tratados entre los Estados miembros. Los tratados se aplican a los Estados miembros. Si una parte del territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se convierte en un Estado nuevo independiente, los tratados ya no se les aplicarán a ese territorio. En otras palabras, un Estado nuevo independiente, a causa de su independencia, sería un tercer país respecto a la Unión Europea y los tratados, desde el mismo día de la independencia, ya no se aplicarían en ese territorio. Pues desde la sociedad civil catalana hay muchos catalanes que nos sentimos apesadumbrados, tristes y lamentamos que con el dinero de toda la ciudadanía se dedique a campañas de recelo, a simposios que no están basados en el rigor y en el hecho histórico, sino desde un sesgo político hacer un revoltijo a la historia que todos hemos vivido. Si algo tenemos claro a lo largo de nuestra historia es que ha padecido toda España cualquier problema que se ha creado. No es solo Cataluña la que ha tenido problemas, lo ha tenido la Comunidad Valenciana, lo ha tenido Andalucía. Un objetivo político claro, vestir el santo del proceso separatista, que no lleva a ningún sitio, pero que al menos lo intentan. Se están gastando el dinero que no tienen en cosas de estas, en embajadas, en televisiones y en todo, y la ciudadanía lo estamos pasando fatal, porque la sanidad está hecha un desastre. Las farmacias, ahora mismo en Barcelona, hay medicamentos que no los tienen porque ya no les fían i siguen sin cobrar les farmàcies. Tinc la convicció que aquest és un simposi que pot ser una aportació útil perquè no té cap pretensió d'imposar res. Cap. Perquè s'està fent des del rigor acadèmic. I perquè les persones que hi participen en són una garantia en aquest sentit del que us dic. Enfrentar a los españoles entre sí, hacer pensar que lo que ha sido una historia de convivencia, de prosperidad, de libertades, especialmente en los últimos años, es algo de lo que nos tenemos que arrepentir, es un retroceso intelectual histórico. El título del simposium es absolutamente desafortunado en términos históricos, científicos y en términos políticos. Me parecía una flagrante falsificación de la historia y que ayuda muy poco a mejorar la convivencia entre algunos catalanes y el resto de los españoles. Un simposio extraordinariamente original porque llega a la conclusión que está implícita en el título antes de haber hecho un debate, lo cual es lo menos científico que yo he visto. Bien, yo creo que ciertamente quizás hubiera sido más interesante poner un interrogante al final, que fuera una pregunta, para que luego los historiadores pudieran sacar conclusiones. Sí que es cierto que
es lamentable que la anécdota se coma la categoría que ha existido por parte del Estado español para con las otras naciones que conforman el actual Estado español. Ha existido secularmente una beligerancia. Yo mismo, si no hubiera tenido que aprender la lengua catalana a los 19 años, si no hubiera existido una voluntad de prohibir y finiquitar la lengua catalana. Yo creo que ha llegado el momento de decir basta ya a las mentiras de Convergencia y Unió y del independentismo catalán, basta ya a la manipulación de la historia y basta ya a que nos quieran dividir y nos quieran separar. No, el simposium es un despropósito, el propio título, es decir, prejuzgar ese título de España contra Cataluña, etcétera. Yo creo que esas cosas hay que dejarlas a los historiadores, que estudien, que divulguen y sobre todo desde el ámbito político, desde las instituciones, lo que hay que hacer y sobre todo ahora es explorar caminos para solucionar los problemas que hoy están en la sociedad.